Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a todos a el primer expediente paranormal. Bienvenidos a todos, yo soy Bambam, Adrián, y soy el creador del Purgatorio y me encuentro a mi derecha con mi hermano, mi compañero Esteban Archivo 411, y por mi izquierda con el caballero, el señor demonólogo, el explorador, investigador, el varón de las historias. Le paso el micrófono para que se presente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este primer expediente paranormal, en donde surge una pequeña alianza, nosotros como el Purgatorio, como un proyecto independiente que es Archivo 411, y con nuestro querido compañero y amigo que es el varón de las historias. Hoy vamos a darles un índice y una presentación de lo poquito que nosotros realizamos desde nuestros canales, de nuestras redes, y les traemos pues ahora sí como que una probadita de lo que nosotros realizamos. Así que esperemos que lo que surja hoy en esta tarde noche pues sea también de su agrado y que sea también una experiencia para ustedes de índole paranormal. Así que bienvenidos a esta primera experiencia paranormal, y paso micrófono a nuestro querido amigo, el varón de las historias. Muchas gracias, hermano. Buenas tardes otra vez, gracias por acompañarnos esta tarde, ya casi cayendo la noche. Les tenemos unas evidencias, les repito nuevamente, como hace rato se los dije, hay muchas creencias. He aprendido con los años que tengo de investigando, explorando, estudiando lo paranormal, los demonios, las posesiones demoníacas y muchas otras cosas. He aprendido a respetar. El respeto es lo más importante de todo, el respeto mutuo es muy importante. Usted puede tener un concepto de todo este tema, usted puede tener un concepto, ellos pueden tener otro, yo puedo tener otro. ¿Se vale? No hay ningún problema. Claro que no hay ningún problema. Hace tiempo me preguntaba una persona, falleció, pues, no alcanzó a nacer su bebé, no se dio, faltaba poco para que naciera el bebé de una conocida, y ella no podía tener hijos hasta la fecha, y vive con siempre ha vivido con esa necesidad de tener uno, y este bebé era una ilusión muy grande, sumamente grande. Ella, cuando el bebé no se dio, empezó a hacer algo que para mí es muy peligroso, y es que empezó a hablarle al bebé. Empezó a hablarle al bebé que no nació, empezó a decirle en las tardes, en las noches, en las madrugadas: mijo, ¿cómo estás? De repente, algo sucedió, que empezaron a oír ruidos en la casa, y se empezó a escuchar un bebé llorando en las madrugadas. Ella me pregunta y yo le contesto algo que a lo mejor no lo digirió bien, pero es lo que yo creo, es lo que yo estudié. Fue algo muy malo lo que hiciste, porque abriste una puerta para que una presencia llegara y hoy se esté manifestando en forma de bebé, pero eso no es un bebé y tampoco es tu bebé. Entonces son cosas que hay diferentes maneras de pensar. A lo mejor hay quien dice si era un bebé, si era su bebé. Yo digo no era un bebé, era un demonio que se estaba manifestando en la casa. Y les digo, así hay muchas maneras de pensar, todas hay que respetarlas, y el día de hoy vamos a abrirle espacio a ustedes también para que comenten. Ahorita les presentamos las evidencias de este lado, a ver qué piensan ustedes de ellas. Yo soy el varón de las historias, muchas gracias por haber asistido esta noche. Gracias. Ya compartimos proyectos, que lo compartamos ahora. Ok, escucharon el varón de las historias. Por algo es el varón de las historias, ¿no? Para que no tenga contexto, creamos Purgatorio, del cual mi compañero Esteban es con que me ayuda a grabar, junto con otro compañero que está en el Estado de México, y este proyecto nos ayuda, o bueno, más bien a él, a crear lo que es Archivo 411. El Purgatorio es básicamente un podcast. Le damos foco a historias de gente que quiera contarlas. Archivo 411 es otra cosa. Archivo 411 es dedicado a historias, a experiencias de personas, pero no solamente a la historia y a la experiencia, sino él se dedica a recabar
información, evidencia tanto en video como en audio, imágenes, ¿no? Y el varón, por otro lado, pues él es completamente distinto, no es otra historia. Él sí va a panteones, él investiga, él estudia demonología, él es un poco más completo, ¿no? Y todo el purgatorio me hizo conocer este Mané en este ámbito de los podcasts y el contenido paranormal, y de ahí me hace conocer al varón de las historias, que muy muy grata persona, y pues y pues el día de hoy estamos aquí, esperemos que estén disfrutando de sus carnitas, de sus taquitos con el rico. Cuando llegan, cero. Ahorita llegan, Ahorita que llegan. llegan. Ahorita llegan. Como sus invitados. Sí, saludos seguidores del varón. Ahorita haces una toma, podemos hacer. Estamos en vivo, saluden en el vivo. Desde Carnitas. No, Y Pauta, los dos amigos. nomás una cosa, comunicar con la gente que nos está viendo en los en vivos, ya van 2 veces que me dejan colgar, gente. Me dicen, me reclaman, muchos, y los voy a decir directamente aquí a la cámara, me reclaman mucho, ¿por qué no nos llevas a los panteones? ¿Por qué no nos llevas a los recorridos? ¿Por qué andas tú solo recorriendo los lugares? Porque los invito y no llegan. Entonces, ni cómo invitarlos, gente. Pues no, me van a dejar colgado, mejor voy yo solillo, ¿verdad? Entonces, continuamos. Vamos a comenzar ya, vamos a presentar. Pero, pasa. Ok, ¿cómo llegamos a esto? Yo desde chiquillo tuve como esa experiencia, ¿no? Algunas personas dicen que habemos personas con un don, ¿le llaman? Otros que somos como muy sensibles. Sí, sea espiritual o algo, pero sí habemos gente que percibimos cosas con facilidad. Desde muy chico me pasaban cosas que yo no entendía. Obviamente que siempre tuve como que esa inclinación al terror, a lo paranormal, a las películas, etc. Ya cuando soy adolescente comienzo a tener como más experiencias, pero ahí sí me empiezo a acercar, me empiezo yo a preguntar, o sea, ¿a alguno de ustedes les ha pasado alguna experiencia que no se puedan explicar, que no le cuenten a las personas, porque si les cuentan van a creer que están locos? Apuesto que a alguien le ha de haber pasado, ¿no? Me pasaba justamente lo mismo y me acerqué a la religión, me acerqué específicamente a la iglesia católica a preguntarle a una persona, digamos, con un lugar bastante... Sí. Bastante... Bueno, yo le pregunté a esta persona que qué pasaba, ¿no? Y él solo me decía que era el demonio y a mí no me llenaba esa respuesta. Yo empiezo a consumir, bueno, en ese tiempo era que la mano peluda, era lo que todos veíamos, eran como que los exponentes. Yo recuerdo un canal, bueno, el canal 5 aquí en Juárez, en un programa, no sé si alguien lo recuerda porque lo he preguntado y por lo menos el varón no se acuerda. Había un programa que se llamaba Velada Macabra, la pasaban en el 5 de aquí de Juárez. ¿Antes de Bani? No, Bani existía. O sea, bueno, con Atlas sí, pero como cantante. No, Bani es como del 2007. Bueno, y vamos juntando estas experiencias, me van pasando más cosas, sigo generando preguntas. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué mi cuarto suena ruidos? Porque luego amigos de mis hermanos que iban, yo no estaba, yo andaba en la calle y me decían así como que, oye, es que algo está pasando en tu cuarto porque suenan ruidos, se escucha que se mueven ahí cosas. Nadie, yo vivo ahí, ¿no? Soy nuevo. Y sí me hacían como que mucho hincapié y con que me empieza a hacer mucho ruido y el querer empezar a investigar, y bueno, me gusta el rol y todo esto, pues, otra cosa que como que atrae, no sé, como que van de la mano. Y en cierto punto me invitan a un retiro
el cual ya para este punto me empiezan a pasar suficientes cosas que ya no es que no quiera saber, pero es que si a alguien le pasa como a mí o que ha tenido esa sensación, sabe que no solamente se ven cosas chidas, como que se mueva un salero o como que se mueva una silla o algo. Hay cosas que no están padres. Hay cosas que no están padres, que se ven, que se sienten, inclusive que se huelen. Y yo tenía a mi hijo de 1 año que estaba ahí. Hola, hijo. Que ahorita ya está bien grandísimo. Bueno, él estaba bebé y a mí me nació esta preocupación porque nos vamos a vivir a la Ciudad de México y vamos de excursión a cierto cerro que tiene ahí un panteón. Cuando pasamos en el área del panteón de los niños, mi hijo empieza a balbucear. Yo conozco a mi hijo. Era evidente que alguien estaba hablando, porque estaba mirando todo el trayecto. No entramos al panteón de los niños, pero tenías que cruzar un tramo para llegar al panteón de los grandes. Todo este tramo mi hijo se la pasó, tengo para allá balbuceando. ¿Qué cosa? No sé, ¿a quién? No quiero saber. Entonces yo ahí entré en una preocupación, porque pues yo sé lo que es ver cosas, y me di cuenta que él estaba empezando con eso. Yo no quería que él viviera eso. Entonces me acerqué, tuve una experiencia espiritual en cierto lugar, en donde me hacen como, no quiero llamarlo como cierto ritual, pero sí es alguna cosa donde se entregan justamente, si la familia es de brujas, de ese tipo de cosas, es como una oración que te corta eso. De ahí para enfrente tú ya no cargas con esa, digamos, maldición, cadena a lo que se ha atado tu familia, y yo hice eso enteramente sabiendo que iba a entregar este don para yo ya no ver cosas. Y sí me resultó. Yo dejé de percibir cosas a los niveles que yo las percibía. O sea, yo podría entrar en un lugar y a lo mejor si ahí pasaba algo y yo no sabía, y yo me podía dar cuenta. ¿Por qué? Porque se siente el ambiente pesado, porque más que nada el ambiente pesado es como que lo que más te mata, ¿no? Amén de ruidos, etcétera. Yo por ese lado digo, mi hijo no quiero que sepa esto, entrego esto. Pero siguen pasando cosas, no se frenó ahí. Y estando bebé ayer pasado, mi hijo no lloraba, mi hijo a las 9 de la noche en punto él se dormía. Nunca tuve problemas con eso. Y de pronto, una semana aproximadamente, una semana completa, él empieza a llorar. Y yo no sabía por qué. Y una semana antes o algo así, todo se juntó que vi una película, pero esta película era de extraterrestres, ¿no? El asunto es que al final a uno de los hijos de cierta familia se lo llevan, pero resulta que este niño desde muy chiquito dibujaba ciertas entidades en su cuaderno. Con base en esa película se me ocurre decirle a mi hijo, dibujalo, a veces qué estás viendo, ¿no? Y mejor no lo hubiera dicho, porque justamente dibujó, yo no me explico por qué dibujó unas figuras, si no exactamente igual a las de la película, pero bastante semejantes, y me asusté. Me asusté porque si bien yo ya no veía cosas como solía hacer, el darme cuenta que mi hijo venía con todo. Y yo no supe qué hacer, la iglesia por agua bendita que no hace. Traté como de bendecir la casa con oraciones que me aprendí en este retiro espiritual. Posteriormente lo que se me ocurre es, yo vivo en un 5º piso, dibujar, ya que me hacen sus dibujos, a mí se me ocurre por lógica, voy a quemarlos. Abro la ventana y echo las cenizas por la ventana, pues miren, ya se fueron por ahí, ya no te van a molestar. Cerramos la ventana. A la siguiente noche, esa noche ya me lloró, pero a la siguiente noche yo quisiera decirles que ahí se calmó todo, pero no. Seguía llorando que no se podía dormir, y llegaba un poco desesperado, ¿por qué? ¿Dónde? Y ahora la sorpresa es que me empieza a llorar a señalar la ventana. Es como de, no, ¿por qué? Lo único que se me ocurrió hacer, porque ya no entendí qué podía hacer yo, nada más fue cerrarle mi lógica y lo rápido fue cierrar la cocina. Si sea lo que sea, se quedó afuera.
no va a entrar. Y le cierro la cortina para que él no vea. Y me funcionó. Con base en eso, y al ver que justamente no, aunque yo hiciera esta cosa de tratar de alejar de todo este rollo, no se puede. Y sigue estando ahí. Tengo un viaje a cierta ciudad de Guadalajara, para Guadalajara. Y ahí me doy cuenta que no solamente soy yo, que no solamente es mi hijo, sino este rollo viene de la familia de mi mamá. Y yo sabía ciertas anécdotas que habían pasado en casa de mi abuela, y en esa boda me voy enterando de cosas que yo ya había escuchado, pero que no sabía la historia completa. Y empiezo en ese tiempo, empiezo ya a consumir contenido paranormal, pero tipo YouTube, que ya es lo actual, dígase Dross, dígase no, Carlos Trejo. Es que Carlos Trejo sí leí un libro, pero me da pena ya hoy en día, ¿no? O sea, en su momento sí creo que también fue un exponente, pero ahora te das cuenta que clase de exponente. Entonces no lo tomo mucho en cuenta. Sí, tuvo algo que ver ahí. Hay mucha referencia. Ya dije, oye, me hubieras avisado, yo vengo de la AME. Yo vengo de Mazán, yo vengo del barro. Y empiezo a ver ese tipo de contenidos que de cabeza, bueno, hay muchos contenidos hoy en día ya paranormales, ¿no? Y me doy cuenta que no me puedo separar de lo paranormal, que me sigue agradando. Y entonces ya es transformar esa idea, ok, bueno, si hoy en día son en YouTube, son los videos, ahora es el podcast, dije, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer un podcast paranormal? ¿Por qué no tratar los temas que ya existen, como la criptología, la demonología, el Sasquatch, no sé, la Llorona, temas que ya se conocen, Amityville, o sea, casos ya conocidos que podemos retomar y que a lo mejor algunos ya se han perdido, como igual darle poco a la gente, y que si tienen historias nos las hagan llegar, aquí las leemos, etcétera, ¿no? ¿Por qué no? Y invito de hecho fue mi primer invitado en el purgatorio, a los que no sepan. Bueno, es un panel de invitados y pues se quedó, ya no lo pude sacar. Y pues aquí está, y aquí sigue. Y pues él por su parte empieza a crear Archivo 411. Y es básicamente en resumen cómo llegamos a aquí hoy. Y dime tú, si nos quieres explicar cómo fue que tú sacas Archivo 411, porque a mí de pronto nada más me dijiste, oye, ¿sabes qué? Necesito avisarte que iba a hacer el contenido aparte, necesito avisarte y todo, como que pedirte permiso, y como, ¿permiso por qué? El sol sale para todos, ¿no? Pues adelante, haz tu contenido, nada más invítame. Sí, ¿no? De hecho sí, porque es que tienes varios, ¿no? Tienes hasta un libro en línea, de hecho, de las experiencias. Ahora, con base en ese libro, sacó como una primera temporada, ¿no? Que igual está contando historias, que pueden leerla bien alguna noche, muy bueno. También está la tuya, ¿no? Hay una historia ahí, con evidencia y todo, que es parte de las cosas que me llegaron a pasar y que tiene que ver con mi hermana. Y pues, si quieres, te doy la palabra. Muy buenas tardes, nuevamente los saludo. Y como explica mi querido Adrián, así surge esa idea del purgatorio y surge esa idea de trabajar, colaborar, y hasta la fecha pues somos colaboradores en el canal del purgatorio, pero a raíz de esa idea que mismo Adrián me orilla a conocer y reconocer, comento algo que se llama Archivo 411, que de hecho se realiza un pequeño libro encaminado a este tipo de historias y algunas que son leyendas conocidas. Me gustaría comenzar, aquí les voy a ir mostrando también algunas de las evidencias que yo tengo desde Archivo 411, desde algunas en donde mi querido Adrián y mi querido Barón de las Historias fueron colaboradores para que este libro se hiciera, con algunas evidencias, pero estas que les voy a mostrar son algunas evidencias propias
que a mí me pasaron mucho antes de comenzar con este libro y que me ayudaron a generar lo que hoy en día se difunde a través de Facebook y de YouTube, lo que son expedientes de 411. Esto surgió igual, así como platica Adrián, desde tiempo muy atrás, y como dice él, algo muy curioso, el rock y las cosas de color negro algo te atrae, y a mí me pasó en ese tiempo, por aquellos años tenía yo iba a cumplir mis 18 años, y me metí de lleno a la onda del rock, escuchar rock, comprarme playeras de rock, pero también me comencé a meter muy de lleno a comprarme playeras de calaveras, de la muerte. Era más como no de fanatismo, sino de traer pues, la figura de la calavera, pues, era muy popular, pero no meterme de lleno al fanatismo como tal. Tiempo atrás, eso fue como en el 2008, más atrás, ya había tenido una experiencia cuando era un poquito más niño, la experiencia de ver por primera vez la figura de una muerte, y eso ya estoy hablando más o menos como a los 9 años. Voy evolucionando y nuevamente me vuelvo a topar con la figura de la muerte en silueta, hasta que llegué a esa edad de los 18 años y me pasó esta faceta en la que pude observar la silueta de la Santa Muerte en mi espejo. Me despierto y lo primero que veo en el espejo es la forma y la figura de la muerte, y en primer punto pues, lo que hago es tomar la foto. Esa foto la guardé y la conservé muchísimo tiempo, y a la fecha la tengo esa foto, nunca la borré. Y ustedes pueden ver ahí a lo mejor de lejos pueden notar muy claro la silueta de la voz de la muerte con su capucha. Y lo primero que hago pues es tomar la fotografía. No teníamos un celular así de alta gama como ahora. Bueno, ahora tampoco, pero ahora funciona más para poder tener mayor referencia que antes. Antes salía bastante distorsionadas un poquito las fotografías. Lo curioso es que eso que entra es la luz del sol, pero regularmente cuando la luz del sol entra, pues, es la figura completa en el espejo, pero en esta ocasión se quedó plasmada nada más la silueta y la figura de la voz. Esa fue mi primera experiencia y es el primer expediente que yo coloco en el archivo 411 y narro totalmente la historia, pero lo sorprendente es cómo se plasma ahí. A raíz de eso, yo todo lo que tenía de pins, playeras, morral, todo lo que tenía de la Santa Muerte, lo que deshice de eso. Finalmente lo tiré. ¿Por qué? Porque yo no quería meterme, en realidad yo no quería entrar a esa onda. Cuando ya más adelante conozco a Adrián, le platico esa historia y mismo Adrián me comenta de que quizás posiblemente pues era un llamado, o sea, el llamado de la misma muerte, de que me uniera, de que creyera en ella, de que la siguiera, pero no fue algo que yo no quise, y como dijo Marón al principio, se respetan todos, ¿no? Cada quien sabe lo que cree en algún momento, pero yo no quise meterme de lleno a lo que es la Santa Muerte. En algo que sí me metí un poquito más fue al conocer, ubicar y experimentar lo que es el fenómeno paranormal. Después conozco a ciertos amigos, de los cuales éramos 5 en el montón, y se nos ocurre en una faceta de, pues prácticamente como de locura, de irnos a lugares abandonados de Ciudad Juárez, que en aquel tiempo no estaban tan explorados como hoy en día. ¿Sí? Como en una ocasión decía el varón de que ya son pocos lugares a lo mejor a los que se puede ir a explorar, porque hoy hay mucha gente que va a diferentes lugares de exploración paranormal. En aquel tiempo no existía tanto ese fenómeno de investigación y nosotros íbamos por curiosidad, por un poquito también de entretenimiento, porque quizás no llevábamos qué hacer en ese momento,
y nos fuimos a visitar ciertos lugares, comenzando nuestro recorrido en el Panteón San Rafael. Comenzamos el recorrido en el Panteón San Rafael, lo visitamos, no entramos, nos dio miedo, sí nos dio miedo, vayan a las 10 de la noche y párense allá afuera y van a sentir el frío. Una cosa, llegar en carro pues es diferente a bajarse y a querer caminar, nosotros no nos atrevimos a entrar. En segundo momento, visitamos una casa abandonada que estaba en las cercanías del Parque Central. Ahorita esa casa ya no existe, pero nos tocó la oportunidad de entrar a esa casa. Era un recorrido bastante bonito, entramos, subimos las escaleras, vimos la estructura, tiene una fachada bastante interesante, subimos 3 a la planta de arriba y en eso entramos a un cuarto y una persona nos habla de la ventana del otro lado que no podíamos estar ahí porque era propiedad privada. Cuando queremos alusar, porque tampoco no traíamos lámparas fabulosas, era una lamparita chiquita que usaba pilas AAA. Quisimos alusar a la persona y la persona ya no estaba. Lo curioso era de que del otro lado pues era el segundo piso. Entonces ahí inmediatamente pues salimos, pero fuimos quizás de pocos que en algún momento exploramos esa casa. Posteriormente hicimos un recorrido al Panteón de Colinas, también visitamos un poquito lo que es el panteón. Es un panteón quizás bastante interesante, pero también bastante peligroso y lleno de mucha energía en cuanto a brujería. Peligroso porque ahí hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Ahí sí es algo que pasa, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Posteriormente llevábamos ya 3 lugares recorridos y no se nos quitaba las ganas de seguir recorriendo lugares. Queríamos seguir visitando más casas, más panteones, y se nos ocurrió una tarde-noche visitar el panteón cercano aquí, que es el Panteón Zaragoza, y teníamos todo previsto y planeado. Para ello, ya uno de nuestros amigos consigue una cámara, en este caso era cámara para tomar fotografías, y nos dice, ya tengo la cámara, ya podemos ir, ya podemos tomar fotos, porque los recorridos que hacíamos no llevábamos absolutamente nada. Pues ahí vamos totalmente desnudos de cámara, o sea, no llevábamos nada más. Nosotros a vivir la experiencia paranormal. En esta ocasión, nuestro amigo tiene la cámara de fotografía y previo a salir a tomar las fotografías al panteón, toma fotos, la prueba, la cala ahí en su habitación, le toma las fotografías a una persona. Y surge una de las fotografías que también en ese tiempo nos causó interés. A mí fue el primero que me la mandó porque yo era el que andaba queriendo mover a todos de vamos a tal lugar, vamos a este lado, vamos al otro lado. Me la manda a mí y vemos algunas cosas bastante interesantes que al final pues, nos obligó a no asistir a ese lugar. La fotografía se la tomó a un familiar, por obvias razones, pues no les voy a poner la foto del muchacho, pero podemos observar que en la parte de abajo, esto que viene acá de este lado, pues es la playera del muchacho y se ve una cara que resalta de la playera. Y el otro, a espaldas de él, porque ahí vemos un poquito de la orillita de su cabello, vemos una pequeña silueta como si fuera una virgen, pero su rostro está un poquito deformado. Y así se vieron muchísimas caras, porque abajito de esa cara que se ve grande hay otra cara un poquito más chiquita como si fuera de un bebé, como que abriendo la boca, y otras que se ven ahí deformes como tal. Ahí surge este expediente y a raíz de esto, creo, a lo que yo recuerdo, ya no volvimos a visitar ningún lugar. O sea, nos quedamos... sí nos dio un poquito de miedo que saliera eso en la foto. Obviamente al muchacho que le tomó la foto le dio más miedo porque ¿qué estás tomando? ¿Por qué sale eso? Y era cuando apenas las cámaras estaban comenzando a evolucionar. Entonces surge esta foto que tenemos también ahí en los expedientes. Una última evidencia. Los expedientes de archivo 411 son 10 que recabamos
pero en esta ocasión les quiero presentar estos dos en fotografía y uno más en video. Yo visitaba mucho un lugar en el estado de Durango, crecimos mucho con estas leyendas en el estado de Durango, porque donde vivían mis abuelitos, a un lado tenemos una hacienda, en la cual la hacienda almacena muchísimas historias de antes y que todavía a la fecha se siguen escuchando ciertas historias. Y ahí pues de niño no me daba esta intriga del miedo de entrar a la hacienda. Eso ya va surgiendo después de que voy platicando con mi tío, que era el encargado y custodio de la hacienda, o esas historias que escuchábamos allá alrededor, o las historias que en algún momento también mi mamá me platicaba. Entonces surge de que gracias al purgatorio visito la hacienda, la hacienda de la Purísima Concepción de la Labor de España, es el nombre bastante largo, pero gracias al purgatorio visito la hacienda y sacamos una exploración que para mí me llamó mucho la atención. O sea, me gustó visitar el lugar, porque a pesar de que muchos años he visitado el lugar, nunca lo había visitado de noche, y tiene muchísima, pero muchísima energía. Con solo ver ahí los pasillos totalmente oscuros, llena bastante la intriga. Pero aquí me encuentro con una evidencia. Esta evidencia es de tiempo un poquito más atrás de lo que yo fui con él a visitarla, y fue más o menos como en el 2005 aproximadamente. En el 2020 yo me entero de que existe esta evidencia, porque en el 2005 fueron a hacer una grabación allá a la hacienda de un cortometraje. La hacienda pasó un hecho histórico de la Revolución Mexicana. Entonces el cortometraje fue reproducir un poquito de lo que es la Revolución Mexicana, siendo mi tío como actor de este cortometraje. Y algo que se percató por ahí ya cuando se subió a Facebook es de que vieron la silueta de un posible fantasma en el cortometraje. Como les digo, el cortometraje pues se grabó más o menos como en el 2005, o sea, ya un tiempo muy más atrás, y pues era con una cámara un poquito, pues no como las cámaras con las que salimos a grabar hoy en día. Por eso tardó tiempo en subirse en Facebook, porque el video se lo entregan a los familiares de mi tío en VHS, y posteriormente pues ya les dicen de que ya está subido a YouTube. Pero cuando tienen el VHS lo ven y se percatan de esa sombra, lo cual nos orilla a esta siguiente evidencia que les voy a compartir. Los que estamos viviendo, muy difíciles. Se dice que estamos rodeados por bandidos. No son bandidos, amigo mío, son los ejércitos del general Francisco Villa, y precisamente he puesto a disposición de él toda mi hacienda. Surge este video, y como les digo, pues esto ocurrió un tiempo más atrás, no tan reciente. El cortometraje está subido en YouTube desde hace 6 años, y en la última visita que tuve a la hacienda, platicando con un primo, me dice: oye, ¿te acuerdas del fantasma del cortometraje? Y digo: sí, había escuchado eso, pero jamás había visto el video. Entonces me comparte el cortometraje, le pongo atención. De hecho no llevaba mucho tiempo el rodaje del video, y sale rápidamente esa sombra. Lo curioso es que lo graban de día. Lo curioso es que los señores productores del video le comentan a mi tío, y ellos pues no sabían, porque van y le preguntan directamente si él había tenido una persona ahí, porque ahí donde la persona que está sentada es mi tío actuando, pero enfrente de él está una persona con la que está hablando.
Entonces debió la persona que está enfrente haber visto esta sombra pasar, pero no se percataron totalmente de ello. La luz del sol por la ventana da un poquito más el énfasis de que algo estaba ahí. A raíz de eso conocemos las leyendas de que posiblemente es el custodio, el hacendado que murió ahí en la hacienda, que de hecho su cuerpo está ahí enterrado en la capilla de la hacienda, y ya ha habido muchas leyendas en donde personas han visto a una persona elegante, con sombrero elegante, vestido de la época, y muchas de las veces es gente que no es de ahí del pueblo, sino del que va de visita. Y eso es lo que ha dicho la gente de antes, de que el custodio, la persona, el encargado, se les aparece a aquellos que a lo mejor no conocen de su leyenda, que no saben de él, y que posiblemente exista algún tesoro todavía escondido ahí. Eso es lo que todavía se sigue rumorando, pero que es un lugar bastante interesante, lleno de energía, lo es. Por ello es parte también de los archivos y los expedientes, porque es bastante interesante lo que surge. Entonces regularmente a veces queremos captar como que el fantasma ahí de la persona caminando, ¿no? La persona que tiene sombra, y pues eso regularmente a veces no es totalmente una aparición, ¿no? Sino que a veces aquello que a lo mejor no te encuentras una explicación como tal. Entonces así surge Archivo 411, y así como estos tenemos otros expedientes que están en nuestra plataforma, y todos los expedientes que tenemos en Archivo 411 es básicamente archivos con una evidencia, alguna evidencia que se haya rescatado, algún video, algún audio también, porque también en los audios nos percatamos de algunas cosas. Entonces así es básicamente Archivo 411. Si quieren ustedes ver el resto de los expedientes, los tenemos en nuestra página de Facebook. De igual manera el libro también ahí lo tenemos en WhatsApp para que puedan experimentar el resto de las evidencias. De igual manera, como evidencias, nuestro querido compañero Varón de las Historias nos va a presentar también otras evidencias que haya recitado de sus recorridos como tal. Así que gracias por escucharnos en esas experiencias que tenemos. Antes de continuar, a la gente que nos está mirando a través de las redes sociales, les decimos, estamos en Carnitas y Flauta, los dos amigos, el Buen Sabor, ubicados acá por el Boulevard Zaragoza. Esta es la Manuel Valdesa, es terrenos nacionales. Si ubican la escuela secundaria número 75, hay un puente peatonal, el local está ubicado aquí cerquita del puente peatonal. Las mejores carnitas de Ciudad Juárez, sin duda alguna, están los dos amigos. Aquí hay un número de teléfono: 656-218-1473, 656-218-1473 para pedidos. Vengan y coman o pidan de las carnitas de aquí, los dos amigos. No está de más decir que la mejor barbacoa de Ciudad Juárez es la barbacoa del Varón también. Es la mejor de Juárez y del Paso, Texas. De jueves a domingos, entregas en los fraccionamientos cercanos allá de Parques de Oriente hasta las riberas, las bellísimas riberas del Bravo, por los portales del Roble, el Tribunal Unidos y toda esa zona, entregamos a domicilio. Entonces, si continuamos, los sucesos paranormales no tienen una explicación lógica, es normal. Si ustedes quieren encontrarle una explicación lógica a oír en la madrugada a una mujer llorando donde no hay ninguna mujer, no tiene una explicación lógica. Yo no sé cuántos de ustedes les ha tocado experimentar algo paranormal, algo sobrenatural o algo extraño, algún suceso que no tiene explicación lógica. ¿Han mirado algún fantasma? ¿No? ¿Nadie? Ellos nos acompañaron el otro día a la exploración del lunes en el recorrido nocturno. El recorrido nocturno es un en vivo que hacemos en diferentes lugares de Ciudad Juárez. Lo hacemos regularmente, ando yo solo, a veces anda